8:50 de la mañana. Recibimos en nuestro estudio al congresista Johnny Peralta, presidente de la Comisión Investigadora del caso Petrotech. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, las noticias de hoy día, pues la verdad que dejan desconcertados a todos, ¿no es cierto? No voy a dar yo una opinión, voy a leer lo que dice El Comercio en su ingreso de la información. Fue una tarde de vergüenza para el Parlamento en su lucha contra la corrupción. Y es que el voluminoso informe final de la Comisión del Congreso, que investigó las razones de la venta de la empresa Petrotech, fue rechazado la tarde de ayer por el Pleno, que solo contó con asistencia de 65 representantes, no obstante la importancia de dicho caso. Más de 500 páginas para nada. Es un escándalo, sin duda, y no sé cómo se habrá sentido usted, puesto que ya ha pedido reconsideración. Parece mentiras que podamos tener este grado de ligereza y además con argumentos artificiosos, ¿no es cierto? Que es lo que al final debe estar incluido y si incluyen a entonces yo pido que también lo saquen al otro. Es decir, un juego de influencias, de facilismos, de real ligereza, en definitiva, para no usar términos más severos. Cuéntenos un poco por qué ha sido todo esto, qué cosa ha hecho que en definitiva su comisión y sus 500 páginas quieran pasar al olvido. Sí, don Raúl, muchas gracias. Mire, este informe fue entregado a la mesa directiva del Congreso en mayo del año pasado. Insistentemente estábamos pidiendo que entre el Pleno, ha demorado un año, y recién el jueves de la semana pasada se fundamentó. Varios parlamentarios de diversas bancadas presentaron algunas observaciones que en el texto sustitutorio presentado el día de ayer fueron recogidas en su mayoría. El informe contiene 3 aspectos: recomendaciones en el campo económico, financiero, tributario, básicamente tipificando o encontrando supuestos delitos en el caso de la empresa Petrotech, principalmente en los términos de defraudación tributaria y corrupción de funcionarios. Ningún parlamentario ayer ha cuestionado esa parte del informe, en principio. Otra parte es la parte administrativa, en donde hacemos una serie de recomendaciones para que se formulen leyes que impidan que suceda lo mismo que ha sucedido en esta parte de la historia negra que yo llamo de la historia petrolera del Perú, con el contrato con Petrotech. Y la última parte es la parte penal, recomendaciones penales y constitucionales. Aquí es donde se centró el debate, porque como era de esperar, nosotros hemos investigado desde el año 92, porque así mandaba la moción. Hemos investigado cómo se adjudicó el contrato, la forma irregular como se entregó el contrato al señor Calop, y hemos encontrado ahí pues supuestos delitos de algunos exministros. Obviamente la bancada fujimorista ha tenido preocupación al respecto. En la época del gobierno del señor Toledo y el señor Paniagua también hemos encontrado responsabilidad en algunos ministros, y obviamente eso despertó preocupación en el caso del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, en el caso del congresista Bruce. Y para poder salvar su voto en el caso de ellos, porque ellos mostraban su conformidad casi en la totalidad del informe, excepto estos temas, propusimos de que estos 2 temas, el caso del señor Herrera y el caso de los 3 exministros fujimoristas cuyo delito ha prescrito porque se trata de un delito de falsedad ideológica, cuya condena máxima es de 6 años, y este tema fue el año 99, que se vote por separado. Supuestamente había un acuerdo ahí en las bancadas en votar por el cuerpo del informe y votar por separado estos 2 temas, pero insólitamente hay una alianza contra natura entre la bancada fujimorista, Unidad Nacional, la Alianza Parlamentaria y la llamada bancada nacionalista que supuestamente defiende los intereses del país y lucha contra la corrupción, y deciden archivar el informe e impedir que el Estado inicie la cobranza o continúe con la cobranza de cerca de 482 millones de dólares que nosotros hemos calculado que es lo que esta empresa o los anteriores dueños le deben al Estado, ¿no? Pero por eso digo, es un escándalo. Es un escándalo tremendo. Congresista, cuando se dio la venta de Petrotech, bastante comentada y criticada, yo recuerdo el ministro Carranza, que era ministro de Economía en ese momento, que se sentó en el mismo lugar donde está sentado usted, y yo le hice la pregunta sobre esta venta, y él dijo que era legal, que no estaba de acuerdo con cómo se había hecho, pero que las leyes permitían que las cosas se hicieran de esa manera. ¿Qué es lo que se está viendo acá? Porque si las leyes
han permitido hacer esto por mucho tiempo, nos podrá parecer una sinvergüencería, nos podrá dar mucho cólera como peruanos, pero legalmente no hay mucho más que hacer. Lo que uno se pregunta es, ¿qué se ha hecho desde esa venta hasta ahora para que no vuelva a ocurrir? ¿Han cambiado las leyes acaso? Lo que yo le pregunto a usted, ¿quién es el que aprueba e interpreta leyes? ¿El señor Carranza, un ministro de Estado o el Parlamento? Es respetable la opinión de un ministro de Estado, pero quien aprueba leyes y quien las interpreta es el Parlamento. Y una comisión del Congreso compuesta por parlamentarios hemos expresado aquí que no es necesario que haya una ley para que la SUNAT cobre, de tal forma que la propia SUNAT está, cuando nosotros estábamos investigando el tema, la SUNAT estaba calificando la operación de acuerdo a las recomendaciones que nosotros hemos dado en el informe, en base al texto, al título 8 del texto preliminar del Código Tributario y aplicando el artículo 9 de la Ley de Impuesto a la Renta. Todo esto está documentado y fundamentado aquí en más de 40 páginas en el informe, de tal forma que para la comisión no es necesario una ley para que la SUNAT pueda cobrar ese impuesto a la renta. Ahora, se le hago la pregunta de esta manera, más allá de que por supuesto el informe no se haya aprobado, no haya habido mayor interés, que me parece un escándalo si la legislación anterior permitió, o la legislación actual permitió una situación de esa naturaleza, que por último está todavía en el ámbito de la interpretación, ¿por qué no dictar leyes que saquen de duda el hecho que cuando se vende, se hace una operación económica como la que hizo Petrotec, el Estado peruano tiene derecho a cobrar? Porque ojo, y eso hay que decirlo, no es la única empresa que ha hecho una operación de este tipo y no es el único caso en que el Estado peruano ha perdido un montón de plata. Y si ustedes no cambian las leyes, va a seguir ocurriendo. No conozco el caso en detalle porque no he investigado los otros temas, pero aquí fue un caso curioso. Y la realidad nos va a dar la razón. El señor Calo crea un holding de empresas, estructura una serie de empresas de tal forma que para vender, desde nuestro punto de vista, la actividad principal que el señor Calo tenía en el Perú es el lote Z2B y otros lotes que todavía operativamente no son muy cuantiosos. Pero antes de la venta, y que lo dijo el propio señor Pérez Taiman cuando fue a la comisión, el señor Calo decide crear otra empresa y separar los activos que él tenía en Estados Unidos con los activos que tenía fuera de Estados Unidos, para vender supuestamente los activos fuera de Estados Unidos. Pero ¿cuál era el activo principal? Era el lote. O sea, el objetivo era vender el lote y traspasar el contrato. Entonces, lo que nosotros decimos ahí, que lo que la SUNAT tiene que hacer es aplicar el principio de la realidad económica con la finalidad de levantar el velo societario y poder efectuar esa compra, porque la ley del impuesto a la renta y el Código Tributario dicen que son gravables efectivamente estas transacciones de empresas que sean constituidas o establecidas en el país. Efectivamente, la empresa que transfirió las acciones es una empresa constituida en Estados Unidos, pero la actividad económica principal estaba aquí en el país, es decir, el negocio estaba establecido aquí en el Perú y por lo tanto, en base a esa interpretación, la SUNAT ha debido calificar esa transacción y por lo tanto cobrar el impuesto a la renta. Ahora, esa es la interpretación. ¿Ha llegado en algún momento la comisión en su investigación a encontrar alguna relación entre la operación de venta, los petroaudios, el chuponeo, o son cosas que se han mantenido en todo momento separados? Aquí ha sido un hecho sumamente escandaloso. El año 2000, el ministro Chamó tomó una decisión desastrosa para el Estado. Pone como presidente del directorio de Perú Petro al ingeniero Samaniego, que era el día anterior gerente y representante de Petrotex. A partir de ahí Petrotex copó Perú Petro, y Perú Petro prácticamente estuvo al servicio de Petrotex. Violaron leyes, violaron la ley tributaria, por ejemplo. Ellos firmaron el contrato y decían que el IGB que ellos pagaban por la importación de los activos, ese IGB debería ser pagado por Perú Petro, y Perú Petro lo estaba pagando, pero ellos con esa factura iban y lo declaraban y utilizaban como crédito fiscal. Ese es un delito penado. Y es más, tal es así que nosotros hemos encontrado que por ese concepto ellos deben pagar $78 millones. A la fecha, reconociendo el delito, Petrotex ha pagado $11 millones. Y faltan 3 casos que resuelve el Tribunal Fiscal.
porque estos ya han sido ejecutoriados por la Pero, SUNAT. congresista, yo insisto que en ese momento se dijo, la legislación tiene que cambiar para que esos impuestos se paguen en el Perú y para seguir usted está evitando la confundiendo. O sea, no evasión. estamos hablando del impuesto ¿Existe a la o no renta. existe un proyecto de ley que busca justamente impedir ese es un estas caso del cosas? impuesto a la renta. Estamos hablando acá que ellos están utilizando mal, o sea, para que alguien pueda utilizar una factura, un gasto como crédito Yo no estoy fiscal, de uno tiene que efectuar el gasto, el pagar el IGB, pero el impuesto lo pagaba el Estado. Y ellos iban con esa factura y lo utilizaban como crédito fiscal, incrementando sus gastos, pagando menos impuesto a la renta y utilizando como crédito Bueno, fiscal. en definitiva, ¿qué posibilidades hay de que la reconsideración progrese? Porque este escándalo no puede quedarse. Por supuesto, al menos en este tema de la práctica que realizaron los anteriores dueños y los anteriores representantes de Petrotec no ha sido cuestionado por ningún parlamentario. Yo he presentado un recurso de reconsideración que debería ser visto la próxima semana, porque lamentablemente el día de ayer había menos de la mitad de los parlamentarios. 27 parlamentarios votamos a favor, 31 en contra. Es increíble la ligereza y Increíblemente la 5 liviandad de estos parlamentarios señores que estuvieron ahí no votaron, no registraron su asistencia y no votaron. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó? Increíble, absolutamente increíble. Bueno, pues muchas gracias, congresista, por estar con nosotros y sobre todo por esta férrea defensa de los intereses nacionales. Gracias, señor Johnny Peralta. Muchas gracias. 9:02 de la mañana, hacemos una pausa, se está cumpliendo la primera hora de la ampliación de noticias.